También se puede utilizar la microscopía para ver qué interacciones están teniendo los microorganismos beneficiosos, en este caso, en los alimentos. O sea, no todos los microorganismos son patógenos, como los que vimos recién. En este caso, es un trabajo en donde se identificó unos ácaros, que son unos organismos que se encargan de la maduración de ciertos quesos, o sea, que son microorganismos beneficiosos. Y lo que se quería comprobar es qué especie de ácaro era para después tratar, digamos, de extraerlos y poder usarlos en la maduración de otros quesos, ¿sí? Entonces, gracias a también la microscopía confocal, que yo les digo que se usa mucho, en el práctico vamos a ver un poco más detallada la microscopía confocal, porque ya no tenemos tanto tiempo, entonces quiero que vean bien de qué se trata. Pero gracias a esta tecnología, fíjense qué bien se ve ahí el bichito. Entonces, bueno, gracias a un montón de medidas y, bueno, y en comparación también o utilizando otras pruebas más específicas, se lo puede aislar y después utilizarlo para la maduración de otros quesos. Y por último, permite la caracterización estructural, que esto es lo más común en lo que se utilizan los microscopios. Por ejemplo, aquí lo que se hizo es poder ver, o se vio a través de un microscopio confocal, crema batida, porque se quería controlar cómo estaba ocurriendo el proceso de aireación en la crema batida, para que justamente forme esa buena consistencia, digamos. Se quería ver cómo estaba formada la burbuja de aire. Entonces aquí, gracias a un microscopio confocal, se pudo ver, por ejemplo, una burbuja de aire que está rodeada por las proteínas de la leche, ¿sí? Y a su vez, en toda la matriz continua, que tiene agua, bueno, todo el resto de los constituyentes. Si estas burbujas, digamos, se puede controlar que sean homogéneas, cómo están distribuidas, entonces gracias a ese microscopio se puede tener un seguimiento o un monitoreo de lo que es el proceso de aireación. Y después, bueno, acá puse distintas imágenes simplemente para que vean todo lo que se puede ver con otro tipo de microscopio electrónico, que es el CryoSEM, que es un microscopio electrónico, por supuesto acá brinda imágenes 3D, ¿sí? Y se pueden ver justamente microestructuras, ya ver cómo son, en este caso, diferentes micelas de emulsiones, bueno, a raíz de esto, cambiar los procesos de elaboración, o si se ve algo raro, ver qué puede ser, bueno, un montón de aplicaciones distintas. Todas estas técnicas están en este libro que acá puse, por si quieren ver en algún momento un poquito más, pero en definitiva lo que me interesa es que les quede claro para qué sirve en general todos los microscopios. Bien. ¿Alguna preguntita de esto? ¿Estamos bien? Sí, profe. Bueno. Y por último, en realidad, la potenciometría. Ustedes ya vieron mucho potenciometría en lo que fue el método de análisis de los alimentos 1, así que yo no me voy a centrar mucho en lo que es los principios ni nada de eso, más que nada en lo que es la aplicación en la parte de alimentos, en los instrumentos. Entonces, para que ustedes recuerden más o menos lo que era la potenciometría, era un método analítico electroquímico que estaba basado en la medida de una diferencia de potencial entre dos electrodos sumergidos en una solución, en donde uno de los potenciales de una celda era proporcional a la concentración de ese analito. Los instrumentos que se utilizan, acá hay un pHímetro, por ejemplo, pero puede ser cualquier otro, se llaman en general potenciómetros, y son muy sencillos, constan de un electrodo de referencia, ya vamos a ver un poquito para que recuerden bien de qué se trataba todo esto, por si se olvidaron, un electrodo de referencia, un electrodo indicador y un dispositivo para medir el potencial. Eso es todo en lo que se basan los instrumentos. Este era el principio básico de la potenciometría. Teníamos un electrodo de referencia, un electrodo indicador, el puente salino y un conductor externo. ¿Se acuerdan más o menos de esto? Para saber que no estén tan perdidos nomás. Un poco, habría que repasar un poco. Claro, sí. Habría que repasarlo un poco. Yo simplemente
Para que recuerden un poco, les aclaro, les recuerdo, que el electrodo de referencia estaba formado por un electrodo, en este caso yo puse un ejemplo con el electrodo de zinc, y el electrodo indicador era un electrodo de cobre en este caso. Lo que ocurría entre esas dos soluciones o entre esos dos electrodos es una reacción de óxido-reducción. El zinc perdía los electrones que acá ven en el videíto que está viajando por este conductor externo, y esos electrones llegan al cobre, donde se reducen, ¿sí? Por eso acá en el dibujito ustedes ven que a medida que los electrones van pasando, los cationes de cobre, van tomando los electrones y se va produciendo una acumulación de cobre del otro lado. En definitiva, lo que me interesa, para no hacer tanto lío, es que en el electrodo indicador se colocaba una solución X, o sea, mi solución de interés, el analito, y gracias a esa conducción de corriente, yo puedo determinar cuál es la concentración de mi analito, porque es proporcional la conducción de corriente eléctrica por el voltímetro a la concentración de mi analito. Cualquier cosa, ustedes después repasen un poco lo que era el principio de funcionamiento de un potenciómetro. Sé que lo vieron muy bien, por eso no me quiero detener porque no tenemos tiempo, si no les diría un poquito más. Pero, en definitiva, ese era el principio fundamental, que la corriente de electrones era proporcional a la concentración de mi analito. Se producía gracias a una reacción de óxido-reducción. Bien, entonces tenemos, por ejemplo, determinadores o electrodos que permiten la determinación de pH, que se usan mucho en el análisis de alimentos. En este caso, a diferencia de estas celdas que yo les mostré acá, a diferencia de estas celdas que yo les mostré anteriormente, está separado la solución, digamos, del electrodo de referencia de la solución del electrodo de indicador. En el electrodo combinado de pH, de tanto el electrodo de referencia como el electrodo de indicador están todos juntos. Por eso ustedes van a ver, si ya tuvieron la oportunidad o tienen la oportunidad de ver un pHímetro, que todo es una sola unidad, ¿sí? Es porque el electrodo de referencia y el indicador, en donde se va a producir esta reacción, está junto. En realidad, el único principio, también lo vieron con mucho detalle en el método de análisis 1, el principio de funcionamiento de un electrodo sensible a pH es que justamente es sensible a los protones de una solución. Entonces, gracias a un intercambio que se hace, me permite saber cuál es el pH que tiene. Es muy interesante que hay pHímetros para muestras líquidas, muestras viscosas, muestras sólidas, o sea que el pH se puede determinar en un montón de muestras diferentes. Bien. Los errores también los vieron, pero bueno, por las dudas vamos a repasarlos un poquitito, porque son importantes. En las medidas de pH, en las determinaciones de pH, hay 4 errores distintos que pueden ocurrir. Se me está escuchando, ¿no? ¿No se me cortó otra vez la luz? Sí, profe, va bien. Bien, bueno. Hay 4 tipos de errores que pueden ocurrir. Lo que se llama error alcalino, que tiene que ver con cuando la solución que yo quiero analizar es muy básica, o sea que tiene un montón de oxidrilos dando vuelta, eso afecta la medición de pH porque ustedes saben que los oxidrilos, o sea, los hidróxidos que son básicos, a su vez están unidos a cationes. Por ejemplo, que yo quiera que mi analito sea un hidróxido de sodio, 10 molar o 11 molar, muy concentrado. Entonces, esos cationes sodio es como que el pHímetro los identifica como que fueran cationes de protones, digamos. Entonces, da un error negativo, es decir, que la medida de pH que voy a obtener va a ser inferior al verdadero valor, ¿sí? Porque es como que hay una mezcla de los cationes de sodio con los cationes de protones. Eso se llama error alcalino. Lo que me interesa es que recuerden entonces que se produce un error negativo, que sería un error en donde el pH realmente medido es diferente o es menor al verdadero. En el caso del error ácido se producía al revés. Si la solución es muy ácida, por ejemplo, menor a 0,5, ¿qué pasa?
hay tantos protones dando vueltas que el bulbo este de pH comienza a saturarse con tantos protones que llega un momento en que ya no puede bajar más, no puede medir menos pH, digamos. Entonces los errores son al revés. El pH que realmente se mide es diferente, es superior al verdadero, ¿sí? Porque hay una saturación de los poros. Después, una importancia, o algo muy importante en el electrodo de pH, es que siempre se conservan, cuando ustedes los vean, siempre está conservado como en una solución acuosa. El bulbo este de vidrio nunca se puede deshidratar, porque esa deshidratación hace que cuando yo quiera medir el pH, o me da cualquier cosa, o directamente no me da medida porque ya está seco. Necesita que sea conservado en una solución adecuada. Y después, por supuesto, otra cosa muy importante y que en los pHímetros aparece es la temperatura. Igual que pasaba con resonancia magnética nuclear, es muy importante controlar la temperatura en este caso. Bueno, esto es muy sencillo. Hay otros electrodos selectivos a distintos iones, ¿no? A protones, como son los electrodos selectivos a fluoruro, que se utilizan mucho para identificar fluoruro en aguas, por ejemplo. Si bien se agrega fluoruro en las aguas porque es bueno para los dientes, por ejemplo, si está en concentraciones excesivas puede traer muchos problemas a la salud. Entonces, gracias a estos electrodos puedo controlar esa cantidad de fluoruro. Hay electrodos selectivos a calcio. Después hay determinados electrodos sensibles a gases, como el dióxido de carbono, el amoníaco, el sulfuro de hidrógeno y el dióxido de azufre, para medir cómo está, digamos, ocurriendo la contaminación ambiental en determinados sectores. Y también lo que se usan mucho en alimentos o en agroquímica son los electrodos enzimáticos sensibles a pesticidas, que me permiten determinar el nivel de pesticidas que hay. Estas son algunas de las aplicaciones. La verdad que en potenciometría, como yo les dije al principio, no es una de las ramas más importantes en lo que es el análisis de alimentos. Si bien el pH se determina en todos los alimentos, no hay mucho más para decir. Lo que sí les quería aclarar es que en el aula virtual voy a poner libros, en realidad son artículos de resonancia magnética nuclear, de donde saqué yo estas filminas que hice, para que ustedes lo puedan tener mejor. Ahí hay ejercicios, ejemplos y todo de ejercicios, porque sé que esa parte de resonancia es complicada. Y hasta aquí llegamos, hemos terminado, se nos fue un poco el tiempo con esto de mi